Buenas tardes, para efectos de récord, aquí estamos hoy sábado 3 de febrero del 2018, celebrando aquí que la luz le llegó a don Tomás en el día de hoy. Estamos aquí con una figura legendaria que ha aportado mucho al mundo de la lucha libre de Puerto Rico, y hoy él nos ha concedido esta entrevista, una charla que vamos a tener, donde vamos a hablar de cómo era la lucha libre antes de los años 70. ¿Cómo está, don Tomás? Estamos muy bien, muy bien. Muy bien, muy contentos, porque aparte de contento por la buena salud y eso que tengo, porque hacían 4 meses que no me daba un baño con agua caliente, chicos. Y tú sabes lo que es, que ayer, cuando menos me lo esperaba, me dicen los americanos que están en la brigada: prenda la luz, que ya la luz está aquí. Qué bueno. No quieras tú ver cuál fue esa alegría que recibí. Sí, ya me imagino. Muy contento, y aquí estamos. Oiga, don Tomás, ¿cómo usted se entera o cómo usted descubre que hay lucha libre? Hábleme de su infancia, imagino que desde niño usted... Bueno, sí. De mi infancia, aquí venía la lucha libre de cada 6 meses, americana. ¿Para qué año era eso? Te estoy hablando por ahí del 55 más o menos, 55, 56 y 60 más o menos. Venía la lucha libre de cada 6 meses, daban un espectáculo en el Sixto Escobar, que era donde único daban lucha, y ahí venían luchadores de la calidad de Scott Murphy, leyendas de la lucha libre, venían luchadores de la calidad de Pampero Firpo, tremendo historia como luchador. Venía Carl von Hess, el alemán, Hiro Masuda, y si te sigo nombrando, un sinnúmero de... Esos luchadores que venían para esa época procedían del área de Florida. Había algunos de Florida, pero la mayoría eran americanos. ¿Y sabe quién era el promotor de esas luchas en esa época, que las traía aquí a Puerto Rico? Bueno, aquí estaba un señor que le llamaban José Antonio Hegel, pero no José Antonio Hegel Polanco, porque Polanco era político y el promotor era José Antonio Hegel, pero ese era periodista. Okay. Y a través de José Antonio Hegel venían las luchas aquí, a Puerto Rico, sí. Proseguimos. Aquí hablaban de una empresa que le decían la LG, que era de un cowboy, el vaquero Luttrell, y Graham, de los Graham. Sí, de los Graham. Ellos de esa, donde venía Hiro Masuda y toda esa gente, ¿eran de esa empresa? Eran de esos grupos, sí. LG, Sí. Eso eran no fenómenos, esa gente venía el médico asesino, le llamaban, venían una pareja que había de los sicilianos, ¿y te acuerdas de ellos? No los oí, pero sí. Pero sí, venía esa gente, y había mucho luchador bueno, que estaban comenzando en esa época. De ellos todavía tenemos, por ejemplo, digamos, Mil Máscaras. Sí. Uno de los 4 luchadores mejores pagos del mundo. Es Mil Máscaras uno. Sí, y entonces para esa época no había una escuela de lucha libre aquí. El puertorriqueño que quería ser luchador tenía que viajar afuera. Teníamos que irnos afuera, a los Estados Unidos, y allá pues habían unos mexicanos dando lucha, pero también estaba Barbarroja, que era el que daba lucha, donde decían que era Miguel Pérez
y Roca, ¿no? Esa gente nunca tuvo gimnasio de ellos. Ellos sí usaban El nombre. de Roca Pérez, pero el maestro del gimnasio era de Barbarroja. ¿En qué estado era eso? Sí, bueno, ellos estaban ahí en Nueva York. Nueva York. Sí, en Nueva York Ok. ahí, y pues de ahí los movían Ok. a distintos pueblos, pero más bien era Nueva York. Y, ok, y entonces usted entrenó en ese gimnasio Yo para empezar a ser luchador sí, profesional. sí, ¿Para sí. qué año fue eso? Eso fue por ahí por el 57, 58. Yo me fui para los Estados Unidos. Yo quería ser boxeador y empecé en el boxeo, pero llegó el momento que tenía que sacarme esta área de aquí de la nariz, y entonces mis viejos no lo consintieron y no permitieron que me hiciera esa operación que era necesario hacerla. Y entonces de ahí pues me quedé, tú sabes, frustrado, porque llegué a pelear por ahí en las fiestas patronales, en peleitas por ahí, donde peleaba Max Morales, Cocolizo, y donde peleaban muchos de los boxeadores boricuas, no de los de esta época, pero de esa gente. Con toda esa gente yo lidiaba en lo del boxeo, y entonces como no pude continuar el boxeo, pues decidí irme para los Estados Unidos a conocer luchadores y a aprender lucha. Me fui a Michigan, pero me fui a migrar, me fui a recoger tomate. Ajá. Y de ahí de Michigan bajé abajo a la ciudad, donde conocí a todos esos luchadores, conocí a Murciélago Velázquez, conocí los médicos, conocí a Tarzán López, todos esos luchadores viejos. Y pues les simpaticé, les expliqué mis deseos y me dieron la mano. ¿Usted los conoció en el gimnasio de Barbarroja? Sí, Ok. Muy bien. Más o menos para esa época, ¿cuánto le tomaba a un aprendiz que un entrenador le dijera, ya usted está listo para hacer una lucha? Sí. No menos de un año. Es más, te digo más, te tenían 6 meses haciendo caídas nada más. Caídas, reflejo, corre, soga, para correr. Bueno, no se te enseñaba una llave para nada hasta no estar seguro de que tú eras un buen candidato. Ahí se te exigía estatura y peso. Si no eras muy alto pero estabas bien comido, pues la estatura no te ayudaba mucho para firmarte, pero tenías buen peso y te movías bien, pues te daban la oportunidad. Pero no era fácil, no, por eso cuando se habla de lucha, que a veces yo oigo a la gente hablando tonterías por ahí de un deporte tan bonito y tan sagrado para mí, como es la lucha libre, pues me molesto, pero claro, no me pongo a discutir con la gente, porque lo único que a veces, cuando me siento ofendido, le digo, mira, yo tengo un ring ahí en mi casa, y así con los años que tengo, si tú crees que esto es lo que tú dices, date una vueltita por allí, y yo te voy a prestar 5 minutos de los míos. Ahí tú me vas a decir si esto es un chiste, si es un show, si es una tontería. Ahí tú me vas a decir. Pero si no me gusta con los fanáticos, la gente, hablar de eso, porque hay muchos que son un poquito vanos de mente. Y sí, hasta te ofenden. Sí. Sí. Don Tomás, ¿y quiénes fueron sus maestros? Bueno, yo en realidad, allá aparte de Barbarroja,
pues había un señor que llamaban Murciélago Velázquez, mexicano, y otro le llamaban La Sombra, que también era mexicano, Black Chavo, y esa gente, y uno de los médicos. Cuando usted dice el médico, ¿es el médico asesino que luchaba en México? El médico que luchaba en México. Y entonces cuando cambiaron, que el de México se fue para Canadá, entró uno puertorriqueño, de nombre Mickey Bulgo, era el que sustituyó al mexicano. Y entonces pues me sentí mejor todavía, porque Bulgo era puertorriqueño y nos entendíamos mejor, y entonces habló muy bien de mí con los maestros que me estaban enseñando. Y fui de los bendecidos en aprender la lucha, que en un año ya me dijeron, ya tú te puedes presentar en cualquier cartelera porque estás completo. Y tuve una suerte muy bonita en cuanto a aprender ese deporte. Cuando usted se graduó, ¿habían promotores de esa zona que lo llevaban a buquearlo en carteleras o cómo era eso? El mismo Barbarroja te llevaba a las carteleras, pero Barbarroja lo más que hacía con los novatos que comenzaban era llevarnos a restaurantes y eso. Había muchos restaurantes por allá grandes y tenían un área en el restaurante y entonces presentaban lucha libre. Digo, profesionales también, pero en su mayoría nos daban la oportunidad a nosotros los novatos para que nos hiciéramos, para que tú le pierdas, le tengas confianza al público, ¿tú entiendes? Y así más bien comencé yo. O sea que si usted fue a los Estados Unidos, emigró para allá en 1957, en lo que se estableció y trabajó, fue a entrenarse más o menos como para 1959, ya usted era un luchador profesional. Sí, ya yo era luchador. Okay. Y entonces allá había un de estos que le llamaban el Polo Brown. Y estaba el Sonny Saigalden. Y ahí íbamos de vez en cuando a carteleras también, de profesionales. Porque eso del Madison, eso vino después. Y en el Madison no querían aceptar latinos ninguno. Eso era nada más que de americanos. Después le dieron la oportunidad a los latinos. Pero en el Madison no aceptaban latinos. Mira. Para esa época de 1959-60, ¿ya el nombre de Pedro Morales se oía en el mundo luchístico? Sí. Pedro Morales es una de las historias de Puerto Rico. Yo te diría que como luchador, Pedro es la primera historia. Tremendo luchador, una persona muy seria, tipo muy humilde. Bueno, yo te diría que eso sí podemos decir. Digo, no trabajó muy poco como luchador para Puerto Rico, porque su vida fue casi toda luchar en los Estados Unidos, pero es un luchador nuestro. Y luchó mucho en Puerto Rico también, en los últimos años. Pero él fue más un luchador americano que puertorriqueño, pero es de nosotros. Cuando en 1959, ya que usted está graduado y eso, ¿usted siguió trabajando y luchando o se dedicó a la lucha 100%? ¿Cómo fue eso? No, ahí cuando vinimos a Puerto Rico, pues yo me hice operador de equipo pesado y empecé guiando, aprendí a guiar trailer y a mover la maquinaria pesada de los proyectos con las empresas Construction. Y entonces ahí pues aprendí a mover la maquinaria y me dieron la mano hasta que me hice operador, creía que será la hueva, y me hice operador de la maquinaria. Me dieron trabajo
con ellos como operador. Fui un dichoso como operador con las empresas Rexach y dentro de la lucha y las empresas trabajé 30 años. Cuando tenía que salir de aquí de Puerto Rico, a ir a cualquier evento, ellos me daban el tiempo que necesitaba y cuando regresaba, allí estaba mí. Era un buen patrón entonces. Sí, sí, el patrón fue muy bueno, que también yo fui muy responsable y eso vale mucho cuando se es responsable como trabajador y como, o sea, en la posición que te toque y tú eres un tipo, yo te digo que en 30 años, yo creo que yo no tuve 10 ausencias con esa compañía. Qué bueno. Sí. Don Tomás, ¿y cómo se formó el grupo de luchadores aquí en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico, cuando llegó un grupito de allá de más o menos de 14, llegamos aquí a Puerto Rico y ahí pues José Antonio Hegel y Mr. Perry y una mueblería Márquez, creo que fue, y Mueblerías Márquez pues se hizo cargo de la promoción y José Antonio Hegel era el promotor. La cuestión es que estuvimos con Hegel un tiempo. No sé qué pasó porque Mr. Perry era medio problemático y no sé qué pasó que Hegel se quitó y le vendió el contrato a un mexicano que se llamaba Arturo Mendoza. Arturo Mendoza. Arturo Mendoza. Entonces Arturo Mendoza cogió la lucha y siguió. Él seguido que vino a Puerto Rico se mudó por ahí por Santa Rita, Arturo Mendoza. Y ahí pues nos conocían muchos de nosotros, que íbamos allá a la universidad y a comer por allí, por las áreas de Santa Rita. Se cocinaba buenísimo. El obrero, la cuestión que ahí Mendoza nos fue conociendo. Y de ahí fuimos formando el grupo. Por ejemplo, yo le conseguí a todos los luchadores que habían por aquí, se los conseguí a Mendoza. Entonces Mendoza me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a armar un ring, yo lo voy a ayudar y vamos a entrenar luchadores para hacer una empresa grande. Y así lo hicimos. Cogí yo vivía aquí mismo, no en esta casa, una casa por ahí, y tenía un espacio grandísimo. E hice un ring allí. A mi manera, hice un ring, y entonces la mueblería La Amiga del Pueblo nos regaló cuando ellos te venden una nevera, matra o algo, le ponen una colchonetita, no tiene una pulgada de gruesa, para en la transportación, que no se guaye la mercancía, y eso era lo que usábamos. ¿La mueblería La Milla de Oro sustituyó a la Márquez o las dos fueron sponsors de ustedes, patrocinadores? Sí, la del pueblo, La Amiga del Pueblo y la mueblería más. Okay. Sí, las dos. Una estuvo un tiempo con nosotros, se quitó porque Mendoza era medio problema y entonces entró La Amiga del Pueblo. Okay. Sí, ahí después La Amiga del Pueblo se quita y ahí entra otro promotor que se llamaba Riverita. Y ahí Riverita, o sea que aquí fueron un chorro de promotores, sí, los que pasaron antes de... ustedes llegaron a hacer, o sea, cuando Arturo Mendoza hicieron los arreglos para que ustedes hicieran un ring y entrenaran, llegaron a presentar carteleras en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Hablen un poquito de eso. Sí, sí. Luchábamos en el Sixto de Escobar. Y luchábamos después también
el aeropuerto de Isla Grande lo estuvimos usando como 2 años también, cuando eliminaron el aeropuerto, que lo mudaron, pues usábamos los hangares de Isla Grande y ahí dábamos programas de lucha. Fue una muy buena plaza ahí también. Okay. Sí. Luchadores puertorriqueños que estuvieron con usted en ese grupo, ¿se recuerda alguno? Bueno, puertorriqueños en ese grupo estuvo el Che Torres, estuvo uno que le llamaban Guito del Águila, que no sé si está vivo, el Eléctrico, el Pulpo Marín, eso está vivo. Estuvo otro que es de Saldo, que se llama Tomás Marín, tiene el mismo nombre mío también. Y tuvo Domingo Robles, Domingo Colón, otro que había aquí, puertorriqueño bueno. Y así pues, Maravilla. Y Coyote López, ¿le suena? Ah, Coyote López, claro que sí. Ya me había dicho el Eléctrico. Sí. El Terrible Cardona. El Terrible Cardona. El Terrible Cardona. Coyote López, sí. ¿Y el Gran Toledo también estuvo con ustedes? Sí, el Gran Toledo estuvo con nosotros. Toledo vino por ahí por el 63. Okay. Vino Toledo, el Verdugo de Barceloneta, vino también. Tengo un nombre por aquí también, no sé si lo estoy pronunciando bien, Mr. Crotona o Cotro. Mr. Crotona, de Junco, era sargento policiaco. Okay. Y son muchos los que, el Eléctrico, son muchos, lo que pasa que imagínate. Y tengo otro de ese grupo inicial que yo había en otras entrevistas había recopilado, Kim Badu. Ah, claro que sí. Okay. Kim Badu, sí. Y entonces cuando ustedes, entonces ese era más o menos el grupo que había aquí. Arturo Mendoza trajo luchadores del exterior para... Sí, para los espectáculos. No era mucho, pero siempre traía 1 o 2 mexicanos, sí. Casi siempre traía un mexicano bueno, ¿no? Para... ¿Recuerdas alguno de ellos? No, nombre de alguno de ellos. Bueno, de ellos, yo me acuerdo que aquí vino el Santo Enmascarado, que por cierto hizo 2 películas. Una noche en San Juan. Y hizo Santo contra los zombies. Okay. Hizo 2 películas. Ahí en los zombies está Castillo, está Maravilla y estoy yo también. En esa sí. Sí, aquí. Y después yo no me acuerdo. No, yo creo que Pampero Filpo y esta gente venían en la lucha americana, pero también vinieron aquí, pero con Joe Romero, que también estuvo. Joe Romero vino después de Riverita. Sí, después de Riverita vino Joe Romero. Joe Romero fue el que pues no mató la lucha, pero nos hizo una trastada. Lo subimos, lo pusimos arriba, lo ayudamos, bueno, como hemos ayudado a las empresas que vienen aquí, a todas. Pero Joe Romero, después que estaba bien arriba, ya había dinero hecho y todo, hizo una cartelera para un aniversario y no usó un solo puertorriqueño de los que habían de nosotros. No usó a nadie. Es una cartelera de americanos nada más. Y si le fueron 100 fanáticos al parque, fueron muchos. Ahí perdió un dineral. En la otra cartelera la gente no fue. Y dijo, bueno, hasta aquí. Y ahí se quitó. Yo Romero malo, orgulloso, come basura. ¿Cómo? Y después de Joe Romero, ¿regresó Arturo Mendoza? No, ya cuando Joe Romero se va, entró Julio González, pero había aquí un tipo que tenía chavo que vaciaba, que era el dueño del café del parque.
Yo creo que se llamaba Jaimito Anexo, si mal no recuerdo, Anexo, Jaimito Anexo. Pero puso al frente a Julio González, muchacho, y ese tipo nunca había dinero para pagar. A extremo, que una noche estábamos luchando en el Sisto Escobar, y se acabó la lucha, y él ya se quería ir corriendo, pero ¿cómo te vas ahí? Y los chavitos de nosotros. Ah, no, que aquí no se hizo gran cosa, que mañana vayan por la oficina, y como ya sabíamos cómo él era, el Pulpo Marín estaba Castillo, estaba yo, y el Cacique, y el Dragón. No, Julio, tú nos das los chavos de nosotros, y con nosotros haz lo que tú quieras, pero mis chavos yo los quiero ahora. Y tú sabes lo que hicimos, muy mal hecho, porque por poco se nos muere. Lo agarramos, le cogimos el bolsillo, yo tenía una cuchilla así de... La abrí y él parece que pensó que lo íbamos a degollar, a matar. No, cogimos el bolsillo, no tenía los chavos, le cortamos el bolsillo, yo cogí lo que me tocaba, Castillo cogió lo suyo, y cada quien de los que estaban ahí, cogimos lo nuestro y le dimos el resto. Pero él se asustó tanto que se desmayó. Y allí lo dejamos. Y son parte de la historia que tiene la lucha libre, que a veces tú te pones a recordarte de las cosas que hicimos para levantar una empresa y de las pocas vergüenzas que nos hacían los promotores. Vamos, ellos tenían cogido al perro por el rabo, como decimos, pues, vayan mañana, tú ibas, estén allí a las 8, a las 9, las 6 de la tarde y no se sabía por dónde andaba. Y dije, no, mis chavos yo me lo quiero hoy. Y así le cobramos a Julio. Más o menos, como para qué época, qué año fue eso. Yo te diría que eso fue como para el 72, 73 por ahí. Porque cuando Capitol vino aquí hacía como 2 años y algo que no había lucha. Que la lucha se había. O sea, que se puede decir que el Capitol llegó más o menos en el 73, empezando en el 74, un 6 de enero del 74 empezaba la cartelera. Ajá. Ya en el 1972, ese señor que usted me dice, más o menos, él fue el que mató la lucha. González dijo, ¿verdad? Julio González. Sí, porque Jaimito nos decía que sí, que él le había dado los chavos a Julio, que le cobráramos a Julio, pero conseguirle a Julio era un problema. Y nunca tenía chavos, y siempre habían perdido. Coño, no fastidia. Y entonces pues no, se nos quitó el amor de seguir la lucha hasta que llegó Capitol. Y antes de Capitol, ¿para qué año usted conoció a don Pedro Huracán Castillo, padre? Para el 63. 63. ¿Y ustedes luchaban para quién en ese entonces? Para ese entonces estábamos con ella. O sea que para hacerlo todo cronológicamente, el señor Heigel estuvo más o menos del 60 al 62, 63 por 63. Sí. Luego vino Arturo Mendoza del 63. No, ahí vinieron las mueblerías. Las mueblerías, sí. Okay. Y después vino Mendoza. Vino también el Godoy. Está el Pedro Godoy. Ajá. Que también, o sea que la lucha aquí pasó. Pedro Godoy fue promotor también. Sí. Okay. La lucha aquí pasó por más, yo te diría que como por 10 promotores. Y honestamente, a pesar de que era tramposo, el mejor que bregó con nosotros fue Arturo Mendoza. De los demás,
A la verdad que no te puedo hablar bien de ninguno. Arturo Mendoza, pues, aunque era tramposo, pero siempre te buscaba la vuelta. Sí. Oiga, entonces, cuando entonces empieza el grupo ya con el señor José Antonio Heigel, ¿usted qué prefirió primero? ¿Qué decidió usted ser, rudo, usador técnico? ¿Cómo? No, decidí siempre por el bando rudo. Siempre me gustó la rudeza, a pesar de que enseñaba tecnicismo, porque tenía que saber para poder ser maestro.